Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase introductoria a la plataforma de Arduino. En esta ocasión trabajaremos con lo que es el puerto serie y además con lo que son las entradas analógicas. Como usted puede notar, tenemos ahí la plaquita Arduino a su derecha. Tenemos una resistencia variable, más conocida como potenciómetro. A la izquierda pues hay un diagrama que nos permite comprender cómo será el comportamiento de este circuito. Y en medio pues hay un esquema sencillo que es el que vamos a analizar. Como usted puede notar aquí, tenemos una terminal de 5 voltios. Esta terminal de 5 voltios pues sería este cable que va aquí al potenciómetro. Posteriormente aparece el potenciómetro de 10 kilo ohmios. Una de las patitas del potenciómetro va a tierra, se puede ver. La podemos seguir acá también. Es la del extremo derecho. Y la patita del centro va al pin analógico 5. Bien, ¿qué va a ocurrir en este caso? Como el potenciómetro es una resistencia variable, al ajustarla, el valor puede cambiar desde 0 ohmios hasta 10 kilo ohmios. En este caso no es adecuado poner un valor de 0 o un valor muy pequeño, eh, debido a que podría introducir un cortocircuito entre estas terminales. Bien, el pin 5 lo que va a medir solo es una parte de estos 5 voltios. O sea, se tiene un divisor de voltaje aquí. El pin 5 va a determinar la diferencia potencial desde el punto común hasta el tierra. A diferencia del pin digital, que solo tiene la opción de 0 o 1, el pin analógico tiene 10 bits de resolución. ¿Qué significa eso? Bien, vamos a, vamos a explicarlo. Como cada bit tiene la opción de 0 o 1, hay dos posibilidades. Si usted tuviera 2 bits, tendría 0 o 1 para el primero, y ese se puede combinar con el segundo, 0 o 1. Entonces hay 4 posibilidades, es 2 a la 2. Como tiene en este caso 10, sería 2 a la 10. Eso es 1024. Es decir que la precisión con que usted va a trabajar serían 5 voltios dividido entre 1024. Es un valor bastante pequeño, es alrededor de 4.88 milivoltios. Si usted trabaja en un caso en que le interesa más la parte cualitativa que la cuantitativa, puede ser que Arduino sea una excelente opción para analizar un circuito relativamente sencillo. Sin embargo, si para ustedes es importante la precisión, o si va a trabajar con valores de voltaje pequeños, por ejemplo en el orden de milivoltios, puede ser que sea preferible utilizar un osciloscopio u otra opción. Por otro lado, muchas veces no es fácil conseguir un osciloscopio. Así que
si no va a trabajar con valores de voltaje tan pequeños, sino que va a estar en el rango de 0 a 5 volts, podría utilizar Arduino como una opción accesible por su bajo precio. Bueno, no quiero ahondar mucho en esta discusión y tampoco quiero entrar en controversia con nadie. Existen otras opciones también, pero el objetivo de este video es enseñarte cómo se usa la entrada analógica en los pines de Arduino, y en este vídeo también veremos un poco cómo, cómo se grafican las funciones. Aquí está parte del código del programa que usaremos. Este código lo he sacado del manual que mostré en la segunda clase. Le voy a hacer algunos pequeños cambios, así que vayamos a ver el programita. Bien, vamos a ir a Tinkercad y bueno, este circuito es para el final. Voy a buscar el circuito adecuado para este momento. Es este de aquí, potenciómetro. Le he agregado un detallito al programa y al circuito, y es un diodo LED que está conectado en serie con una resistencia y es alimentado por el pin 13. Aquí se ha girado el LED de modo que su patita positiva, el ánodo, vaya al pin digital 13. Luego en serie hay una resistencia de 270 ohmios y posteriormente esto va al tierra. Por otro lado, tenemos la alimentación del potenciómetro y tenemos también la patita común que va al pin analógico A5. Bueno, así como está conectado esto, en realidad no hay problema de un cortocircuito, ya que donde podría haber cortocircuito es si la patita común fuera tierra. Como no es este el caso, no tenemos entonces problema, no va a ocurrir ningún corto. Bueno, veamos el código antes de comenzar la simulación. Se declara como entera la variable pod pin 5. Eso es debido al pin analógico 5. Tenemos aquí también la variable val igual a 0, como float. En el código inicial, el void setup, pues se declara el puerto serie, 9600 bits por segundo, y se pone el pin 13 como salida.
Ahora el pod loop, tenemos que esta variable que valía 0, ahora va a ser igual a una lectura. Se va a leer el pin analógico 5. Los valores que puede tomar son desde 1 hasta, hasta 1024, ¿verdad? Son 1024 valores. Lo que ocurre es que el primer valor le corresponde a la referencia, que es 0. El segundo valor sería 4.88 milivoltios y así sucesivamente. Para que val tenga un resultado en voltios, tengo que usar este factor de aquí. 5 voltios, que es equivalente a las 1023 divisiones. Le hemos quitado una, que es la referencia, el 0. Luego se va a imprimir la diferencia potencial en el pin es, y luego se imprime el valor correspondiente. Hay un poquito más de código. Dice que si val es mayor que 2, sería 2 voltios, se va a poner el pin digital 13 en un estado alto. De lo contrario, o sea, si es más chiquita que los voltios, se va a poner el pin 13 en un estado bajo. Es decir, que aquí se apagaría el LED. Se espera 2 segundos y se está repitiendo esto. Bueno, corrámoslo ahora para ver cómo funciona. Empieza la simulación aquí. Y tenemos aquí encendido el LED. Es decir, que la diferencia potencial que se debe estar midiendo con la variable val debe ser mayor que 2 voltios. Abramos el código otra vez. Voy a mover esto para manipularlo. Le voy a dar clic al monitor serie. Acá. Me dice que la diferencia es de 4 voltios en la posición que está el potenciómetro. Lo voy a comenzar a mover. Ahora lo he movido y está alrededor de 2 voltios. Como la condición para que este encienda es que sea mayor que 2 voltios, lo voy a aumentar un poquito, usando el potenciómetro, y ya encendió. ¿Lo puede ver? Lo vuelvo a bajar, ahora está en 1.80 y se vuelve a apagar. Como en este vídeo vamos a ver un poquito sobre gráficos, le voy a dar clic aquí para ver el gráfico. Tenemos que esperar algún tiempo que se tomen datos. Voy a comenzar a mover un poco el potenciómetro para que los datos sean distintos y se vaya notando el cambio ahí en el gráfico. Entonces usted nota cómo se van graficando las lecturas que tenemos aquí. Muy bien. Vamos a detener la simulación y vamos a ir al segundo programa, que va a consistir en trabajar un poco con el plotter que tiene Arduino. Bien, aquí tengo el segundo circuito. No hay elementos. Solo tengo la placa Arduino, tengo el proto
Hay unos cables de alimentación, pero no tengo ningún elemento. ¿Por qué? Bueno, el objetivo de esta parte del vídeo es analizar un poquito el plotter. Vamos a ir a ver el código. Ahí está. Vea que defino como entero una variable x igual a negativo 63. Ya voy a explicar por qué ese número. Aquí se activa la transmisión de datos por el puerto serie. Luego el código que se va a repetir. Se va a imprimir este valor, 0.1 por x multiplicado por 0.1 por x. Es decir, que estamos imprimiendo 0.1 x al cuadrado. Cuando grafique esto, pues el gráfico va a ser el de una parábola. Luego se imprime una coma, esto para separar los datos. Y posteriormente imprimimos 10 seno de 0.1 por x. Vea que se ha agregado aquí ln para el cambio de línea. Luego la variable x aumenta en la unidad. Se esperan 5 milisegundos. Luego hay una condición. Si x es igual a 63, volvería a valer negativo 63. Si x es más pequeña que 63, entonces sigue repitiéndose esto y aumentando de 1 en 1. Ahora, ¿por qué los valores? Bueno, si se fija, tenemos 0.1 por x. Cuando x valga 63, que sería el valor máximo, multiplicado por 0.1, eso me da 6.3. Es un valor bastante cercano a 2pi. Como es una función periódica, he colocado el valor inicial en negativo 63, que sería cercano a negativo 2pi. Bien, ahí tenemos los valores. Le voy a decir que empiece la simulación. Note que no hay elementos conectados aquí en la placa. Entonces, lo único que se está haciendo es analizando este código. Voy al monitor en serie. Ahí están los resultados. Ahora voy a graficarlos. Ahí se puede ver cómo se va graficando tanto una parábola como la función seno. Aquí está 15 positivo, pues aquí está negativo 30. Posiblemente el 0 esté como por acá. Bien. Hemos utilizado el plotter de Arduino en este caso. De repente no es lo más adecuado usar la plaquita Arduino para graficar. La verdad, esta parte del vídeo la he realizado únicamente para darle ideas sobre qué podría graficar en la plaquita Arduino, cómo. Pero lo principal es que usted grafique el comportamiento de una diferencia potencial o de una corriente en el circuito que está montando. Eso lo vamos a hacer con el circuito que sigue. Bien. Detenemos la simulación y vamos a buscar el último circuito.
Este circuito es el más interesante. Veamos en qué consiste. Tenemos básicamente tres circuitos montados. Aquí es un circuito formado por una bobina, un inductor, un capacitor y una resistencia. Un circuito LRC. ¿Cómo se alimenta ese circuito? Bueno, aquí vienen los 5 voltios. Hay un interruptor en una punto. En esta posición, el interruptor alimenta el circuito. Acá está el tierra. Y cuando el interruptor pasa a la otra posición, ese circuito se descarga. Note que al alimentarlo con una fuente de corriente directa, el capacitor se va a ir cargando hasta alcanzar los 5 voltios. Una vez que el capacitor alcance los 5 voltios, ya no va a circular corriente en este circuito. Esta terminal de color amarillo va al pin analógico 4. Me sirve para medir la diferencia potencial desde aquí. Sería la del capacitor más la del resistor. Ahora veamos este otro circuito. Es un circuito RC. La alimentación de 5 voltios a este capacitor y al resistor en serie llega por aquí. Tenemos el interruptor 2 en esta posición. Cuando lo cambiamos de posición, pues el circuito se descarga. Al tener nuevamente un capacitor conectado a la fuente de voltaje de 5 voltios, se va a ir cargando. Y cuando alcance el valor máximo, que es el valor de 5 voltios, pues ya no va a haber corriente. Entonces, para notar el cambio, pasamos el interruptor a la otra posición y el circuito se descarga. Si lo nota, es el tierra. Bien, hemos agregado algo más. Hemos agregado un zumbador, un piezoeléctrico. Esto para emitir un sonido. Puede ser que en algún caso particular a usted le interese que su circuito, si tiene cierto comportamiento adecuado, pues enciende unas luces. Pero si el comportamiento no es el adecuado, que encienda una alarma. Entonces, aquí, por eso estoy introduciendo ya este piezoeléctrico. Cuando se le aplica cierta diferencia de potencial eh, durante un tiempo, él va a emitir un sonido. Ya vamos a ver cómo cambiamos la frecuencia. Bien. El pin analógico 5, este de color naranja, lo que mide es la diferencia potencial en el resistor. Conociendo la diferencia potencial en el resistor, lo divido entre la resistencia y estaría también determinando el comportamiento de la corriente. Incluso podría graficar la corriente haciendo un simple cálculo de este valor en voltios dividido entre la resistencia. Bien. Vayamos a ver rapidito el código. Aquí tenemos el código. Tenemos como enteros a una variable a pin 4 y otra a pin 5. Tenemos como float a una variable val3 que vale 0, val4 que vale 0 y val5 que vale 0. Aquí pues declaramos la comunicación al puerto serie. Este solo es un comentario de una función tono. Aquí colocamos el pin con que vamos a trabajar. En nuestro caso sería el pin digital 12. En ese se va a trabajar.
Luego la frecuencia y la duración de la señal. Bien. Aquí viene el código que se repite. Tenemos eh, este comando. Este comando básicamente sirve para determinar si hay eh, algunos bits de información que se hayan mandado a través del puerto serie. Para eso sirve este comando. Posteriormente, con la variable código, se leen esos bits de información. Este comando lo va leyendo de uno en uno. O sea que leería, si usted mandó 2 bits, leería primero el primero que tecleó y luego el segundo. Posteriormente, imprime lo que leyó. Y ahora viene la parte lógica, el sí. Dice que si el código es igual a A, va a trabajar con el circuito RC. La variable val5 va a ser igual a la lectura del pin analógico 5. Lo multiplica por 5 entre 1023. Como se explicó antes, esto es para convertirlo al valor de voltaje. Luego se imprime. La diferencia potencial en el pin analógico 5 es, y aquí se imprime el valor correspondiente en voltios. Se espera 10 milisegundos. Veamos acá. ¿Qué pasa si no leyó una A como código? Entonces, si no lee una A, no entra aquí. Ahora entraría acá, vamos a ver. Suponga que yo tecleé una B, minúscula tendría que ser. Bien, aquí va a trabajar con el circuito LRC. La variable val4 lee el pin analógico 4, lo multiplicamos por 5 entre 1023 para que sea una lectura de voltaje. Luego viene la parte de imprimir. La diferencia de potencial en el pin analógico 4 es, y aquí está el valor. Se espera 10 milisegundos y listo. Bueno, suponga que usted ingresó un carácter, pero no era ni A ni B. Suponga que es C. Si es C, no va a entrar a ninguno de los dos anteriores, va a entrar aquí. Aquí se va a trabajar con las dos lecturas. Se lee tanto el valor 4 como el valor 5, que están en voltios. Luego se imprimen ellos, separados por una coma. Se espera 10 milisegundos y se sale, ¿verdad? Suponga que no ingresó ni A, ni B, ni C, sino que ingresó D. Cuando ingresa D, pues lo que activa es el piezo eléctrico. Aquí se define la función de tono. Vamos a trabajar con el puerto digital 12, por eso 12 aquí. La frecuencia y la duración. Por último, se guarda la variable código con A para salir de esto. Y vea que se repite el proceso. Bien, comencemos la simulación. Activo el monitor en serie. No tengo nada aquí de lecturas. Voy a darle A. Entonces aquí ingresa con la lectura en el pin analógico 5. Ahora voy a cambiar a B. Cambié a B, ya lo leyó ahí. Ahora está leyendo el pin analógico 4 y me da unos valores de voltaje. Vamos a ver a quién le corresponde el pin analógico 4. Corresponde a este circuito.
Ponga que lo quiero graficar aquí. Y lo voy graficando. Está en 4.80. Si lo que deseo ahora es ver el proceso de descarga, me voy a mover esto un poco. Estamos trabajando con el pin 4. El pin 4 es este de color amarillo. Aquí. Entonces cambio el interruptor a la otra posición y ahí se va descargando el capacitor. Ahí ya se estabilizó. Vamos en qué valor. No, está oscilando. Como ahora tenemos un circuito LRC sin fuente, eso significa que la energía de este sistema está oscilando, pero disminuyendo, ya que el resistor disipa energía. Ven, he borrado todo. Ahí empieza a graficar otra vez. Prácticamente no tiene energía. Voy a conectar la fuente para cargarlo. Ahí ya se estabilizó el valor. Ahora voy a desconectar otra vez la fuente. Y tenemos pues cómo empiezan a cambiar los valores. El que tome valores positivos o negativos porque este circuito oscila. Según el valor de la resistencia, puede ser que tenga una oscilación prolongada o que en realidad se atenúe rápidamente la curva que se tiene aquí. Bien. Ingresemos la opción C. La opción C debe observar únicamente los valores. Ahí están los valores. Voy a borrar esto. Voy a cambiar de posición los interruptores porque los dos están estabilizándose a cero. Voy a volver a cambiar de posición. Entonces, aquí tenemos el comportamiento de las dos señales. Para finalizar, vamos a escuchar el piezo eléctrico. Le voy a dar la opción de a ver, casi no se escucha. Voy a subir el volumen del sistema. Pues vamos a intentarlo. Creo que voy a tener que subir el sonido de todo aquí. Vamos a ver ahora. Sí, ya subiendo el sonido de todo. Ahí está. Muy bien.
este ha sido el comportamiento de este circuito, que lo hemos hecho variar utilizando el puerto serie y utilizando pues, unos interruptores. Aquí se ha integrado